El Ministerio Internacional Jesucristo, la Esperanza del Mundo y Daily Life Ministries presentan su programa Jesucristo, la Esperanza del Mundo, con la dirección del pastor José García. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Tenemos las 12 del mediodía en punto. Hoy es domingo. Es un día hermosísimo que Dios nos regala. Ya es 11 de agosto del año 2024 y como siempre felices, agradecidos con Dios de poder llegar a cada uno de ustedes a través de estas ondas hercianas. Usted que nos sintoniza donde se encuentre, les extendemos un saludo y un abrazo caluroso de parte del equipo de Jesucristo, la Esperanza del Mundo. Y les invitamos para que compartan este contenido. Estamos a través de Facebook, la red social. Usted puede enviar a sus amigos esta transmisión en vivo y ser bendecido porque Dios hoy le va a hablar. Donde quiera que usted se encuentre, el Espíritu Santo está allí con usted y le va a ministrar, va a hablar a su corazón, le va a direccionar. Les agradecemos la sintonía y le damos la bienvenida a todas las personas a los 1590 WCGO Radio, en la estación preferida de cada domingo de 12 a 1 de la tarde. A través de esta radiofrecuencia usted va a ser ministrado por la palabra de Dios. Estamos bajo la dirección del pastor José García, quienes les acompañamos, José Pellegri, la pastora Maggie Elena, quien les habla Yesenia Pellegri, y el pastor José García. Él es el director general de este programa. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes, radio audiencia. Es un placer estar aquí nuevamente, como ya es una cita con el Espíritu Santo, de venir aquí todos los domingos a la misma hora, de 12 a 1. Este es su programa. Escúchelo, siéntese, tenga la amabilidad de prender su radio. Si está en su casa, escúchenos por el radio. Ahora, si usted tiene curiosidad y tiene acceso a la computadora, ponga su computadora, véanos por computadora, véanos en el teléfono a través de la página de Facebook. En esta mañana nosotros queremos iniciar este programa con una pequeña oración para que realmente todo aquel que nos esté escuchando, él también pueda ser bendecido. Y la oración dice así: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu palabra para poderte escuchar hablar a través de tu palabra. Amén. Y ahora yo le voy a pedir a mi esposa que salude a unas hermanitas que están pendientes siempre en Venezuela de este programa y que les envíe un saludo rapidito. Gracias. Dios les bendiga grandemente, querido público, amados en Cristo. Desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, saludos a la hermana Yelimar Piñango, a la hermana Ariadna y a todos los hermanos en Cristo de la Iglesia de Jesucristo, la Esperanza del Mundo, y al Ministerio de Alimentos, la Esperanza. Amén. En esta mañana vamos a iniciar nuestra programación con el libro de Efesios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 17 y 18 y 19. Ahí nos vamos a tratar de reflexionar con lo que el Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Efesios 3, 17. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuerte. 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Pastora, ¿qué revelación le da el Espíritu Santo a usted acerca del versículo 17?
El versículo 17 dice que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Qué importante es la confianza para que pueda permanecer Cristo habitando en el corazón nuestro. Aquí la clave fundamental es confiar en Dios, confiar en Cristo. Y esa confianza es tener la seguridad, la certeza de que todo lo que hagamos, de que todo lo que pensemos, de que todo lo que salga de nuestra boca, de la manera en que nosotros nos conduzcamos en nuestro diario vivir, es simplemente mantener la confianza en Dios, en Él. Y esa confianza es tener la seguridad de que Él tiene todo bajo control, de que Él es el que rige, es el que lleva el timón de nuestras vidas. Esa es la confianza de que no nos conducimos en este caminar cristiano por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Él. Entonces, la confianza que tengamos a diario en Cristo es lo que nos va a permitir el éxito. Recordemos que el éxito está en hacer cada día la voluntad de Dios. Para mí, esto me lo enseñó el Señor. Porque hay muchas personas que tienen diferentes maneras de pensar al respecto del éxito. Muchos dicen que el éxito está en una cosa, en otra, pero a mí el Señor me enseñó, el éxito, Yesenia, es hacer cada día la voluntad de Dios. Y yo puedo caminar en la voluntad de Dios a medida que confío en Él, en que Él me dice, da el paso a la derecha, da el paso a la izquierda, quédate quieto. Esa es la confianza que yo debo tener en Él. Y luego me sigue diciendo aquí que esa es la única manera en que Él habita en nosotros. Habitar en nosotros es cuando le permitimos a Él regir nuestra vida, confiar de una manera tan extraordinaria en Él que no nos dejamos llevar por otras voces, sino solamente por la voz de Dios. Para mí esa es la confianza que debemos mantener en Él continuamente, y es en el momento en que Cristo va a habitar realmente en cada uno de nosotros. Amén. José, en el versículo 18 hay algo especial que yo sé que el Espíritu Santo te ha dado a ti esa revelación como para explicarle claramente aquí a todo el que nos está escuchando. Sí, Señor. Mire, el amor de Dios es tan grande que, mira, como cualquier vegetación en el mundo, ¿verdad? Vemos que las raíces no se ven, pero lo más profundo que son las raíces, lo más fuerte y duradero que es esa vegetación. Y vemos aquí que cuando reconocemos el amor de Dios, ese amor nos hace crecer raíces que no nos mueve nada. Nosotros somos inmovibles en medio de tormentas, huracanes, dificultades. Esas raíces, a través de reconociendo el amor de Dios, que es tan ancho, o sea, no hay manera de medir el amor de Dios. Es tan largo que es duradero. Hasta el final de los tiempos, el amor de Dios nos va a hacer que nuestras raíces se mantengan firmes, rígidas y aguantadas a Él, para que no podamos ser desechados de la tierra, ¿verdad? Arrancados y destruidos. Y mira qué bonito que dice, tan alto y cuán profundo es su amor. O sea, estos son misterios, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que reconocer, que no tenemos que ponerle una fórmula al amor de Dios. No hay manera de medir el amor tan profundo que Él tiene para nosotros. No hay manera de decir, el Señor me ama hasta aquí. No, sus profundidades de amor son eternas, no hay manera, son infinitas. Cuando nosotros reconocemos ese tipo de amor que perdona, que sana, que restablece, que da el buen consejo, que ayuda, que te lleva en medio de cualquier momento difícil y te va a llevar a tener éxito, como dijo la pastora Yesenia, pues esas raíces están afirmadas y agarradas a Jesucristo mismo, ¿verdad? Y eso es lo más bonito, que no hay nada que nos pueda separar de ese amor tan ancho, tan profundo, tan largo, que Dios provee para todos los que le creen y le aman. Amén. Acá el punto es la confianza. Sí. Pastor. Exacto. Y otra cosa, lo importante para nosotros en este sentido es el conocimiento, la confianza, la fe que usted tiene de que cuando usted está completamente siguiendo y escuchando la voz de Dios, algo tiene que suceder en su vida. Un cambio
extraordinario tiene que ser. ¿Por qué? Porque usted llega en el momento que usted se llena de la plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud de Dios? ¿Qué es lo que se manifiesta cuando usted está completamente lleno de la plenitud de Dios? Que la gente se da cuenta. Todo aquel que no tiene a Cristo dice, hey, se le queda viendo a uno como que si uno a veces dice, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Que todo el mundo me ve. ¿Por qué esta persona me ve tanto? Aunque nosotros en ese momento no podíamos recapacitar, pero es la plenitud de Dios en uno. Ahí sabemos de que realmente estamos caminando bajo una buena dirección. Y cuando hay batallas en la vida de cada uno de nosotros, sabemos que estamos haciendo y vamos por el buen camino. Amén. Amén. Yo no De sé acuerdo. si... Muy de acuerdo, ¿no? Exactamente. Eso es tan hermoso. Amén. Confianza. Pastor, tengo un testimonio en cuanto a lo que usted estaba diciendo sobre el tema, sobre el versículo 18 que dice que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es muy importante que tengamos conocimiento de que Dios nos ama. A través de su palabra lo podemos ver. Tenemos que alimentarnos de eso para que luego no salgan comentarios de nuestra boca diciendo, permiso, lo voy a decir, Señor, el Dios se ha olvidado de Venezuela. Venezuela, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama. Tú eres la niña de sus ojos. Por eso es que acá en estas escrituras dicen, confíen en mí, dice el Señor. Necesitas aumentar esa confianza en el Señor para que ese tipo de palabras no salgan por tu boca como antes, en los tiempos de antes, en el Antiguo Testamento, pues también algunas veces los israelitas también decían cosas de esas. ¿Pero por qué? Porque veían las situaciones que estaban presentándose. No importa la situación que tú veas, puede ser muy crítica y muy difícil. El Señor está contigo. Él es quien está peleando la batalla por ti, Venezuela. Él no te ha dejado. Él tiene propósitos contigo y te ama. Te ama. Él no te ha dejado. Amén. Él está peleando esta batalla por ti y está ganada en el nombre de Jesucristo. Ven a los pies de Cristo. Ven, aliméntate de la palabra de Dios. Y mira cuán ancho, alto y profundo es su amor por ti, por el mundo entero. Él no va a condenarte. Él no te va a decir ni cuántos. Él perdona todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Es momento de que vengas a Cristo. Esto es no solamente para Venezuela, para el mundo entero. Es momento, ya no hay más tiempo. El tiempo se ha acabado. Es momento de buscar a Jesús. Es momento de tomar la decisión de levantarse y decir, Señor, voy a la iglesia, quiero enseñanza, quiero prédica, quiero que me alimentes. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 10, vemos algo extraordinario. Entonces, Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Amén. Pastora, ¿qué puede usted...? Mirando este pasaje, este contexto de Colosenses 1:10, en la parte B de este mismo versículo dice, mientras tanto irán creciendo. Estamos hablando de crecimiento espiritual, ¿cierto? Estamos hablando de ese anhelo que debe ser constante para madurar, para crecer, para producir frutos, para avanzar en la presencia de Dios y en el conocimiento de Dios. Dice aquí que debemos aprender a conocer a Dios más y más. Creemos que solamente hacer la oración de fe, decir, Jesucristo, entra a mi vida, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida, que me perdones mis pecados, que me salves. Creer que hacer esa oración y que nos quedamos allí, no.
depende del hambre que se va produciendo después del nuevo nacimiento, ¿sí? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo hacemos a Él el Señor y Salvador de nuestras vidas, se empieza a producir por el Espíritu Santo hambre de Dios, hambre de conocer más y más a Dios. La pregunta que debemos hacernos aquí es, realmente cuando tú hiciste esa oración de fe, cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿empezó a producirse en ti esa hambre de conocer a Dios, de conocer la palabra, de buscar las escrituras, de leerlas, de meditar en ellas de día y de noche? Porque dice aquí que irán creciendo a medida que aprendan a conocer más y más a Dios. Pero el deseo de conocer más y más a Dios viene y parte desde el nuevo nacimiento. Y entonces, mirando nuevamente el pasaje, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Amén. La manera en que nosotros vivimos se refleja y se muestra por el conocimiento que tengamos a diario de Dios, por el hambre que tenemos de Dios. Porque uno puede dar espinos un árbol de abrojos, ¿sí? No puede dar un árbol de naranjas, mandarinas. Si tú realmente estás conociendo a Cristo, se va a reflejar en tus frutos, en tu manera de vivir, de hablar, de conducirte, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte aún con los hermanos de la iglesia, con los demás miembros de la iglesia. Es importante ese conocimiento que tengamos y ese deseo de conocer más y más a Dios. Amén. José, ¿qué tú podrías añadir más acerca de los frutos de toda buena obra y crecimiento en Dios? No, es muy importante, pastor. Si vemos la problemática que había en Colosenses, a través del apóstol Pablo, que estaba en la cárcel en Roma, y él envió esta carta porque le estaban informando que la iglesia ya estaba sufriendo de ataques a través de doctrinas falsas, de diferentes tipos de pláticas que le daban a los cristianos recién nacidos que estaban tratando de tener raíces firmes en Cristo, y le estaban diciendo alternativas, le estaban añadiendo, era una liga de cosas. Y el Señor, lo que le decía a Pablo es: recuérdense que de la forma que viven, o sea, agradando a Dios, en otras palabras, deshaciendo de sus creencias de otras personas, como estábamos hablando anteriormente, confiando en la palabra de Dios, viviendo por ella, es lo que te va a producir esos buenos frutos. Es lo que ahí tú vas a ver las respuestas de Dios, vas a ver que ese estilo de vida te va a llevar al buen camino, no ligando las cosas, no añadiéndole lo que no es de Dios. Y cuando tienes más conocimiento y más hambre para la palabra de Dios, esa verdad se te va a llevar a la superficie donde nadie te puede engañar. Y eso es lo que le estaba diciendo a las iglesias: no te dejes engañar, no dejes que cosas falsas vayan a infiltrar, vayan a penetrar la verdad de Cristo, vayan a ligar y dañar lo que Cristo quiere en tu vida, que es la verdad, un camino, solo un camino. No hay varios caminos a la verdad y a la eternidad y al perdón. Y eso es lo que el Espíritu Santo siempre me ha manejado en lo que es Colosenses. Esta carta es tan importante de mantener una forma de santidad y de conocimiento verdadero del Señor para ver los frutos verdaderos, porque si no, nos vamos a desviar, vamos a estar confundidos, nos vamos en el camino incorrecto, y eso no nos va a llevar a nosotros al camino que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Amén. A mí me llama mucho la atención lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Pastora, qué hermoso versículo este. ¿Qué añadiría usted al...? Hablando de el crecimiento y hablando de que no solamente nosotros crecemos solos, ¿sí? Porque aquí habla de la responsabilidad que tiene Dios con su iglesia, con su pueblo,
con aquellos que han nacido de nuevo y tienen una simiente incorruptible, la simiente de Cristo. No la simiente de Adán, sino la simiente de Cristo. Así que dice aquí que quien comenzó, yo no comencé la buena obra. Usted no comenzó la buena obra en sus ovejas. No fue usted, pastor, no fui yo como pastora quien comienza la buena obra en las ovejas. Y esto debemos tenerlo muy claro. El que comienza la buena obra es Jesucristo como Señor y Salvador, como buen pastor que cuida sus ovejas. Y dice la Escritura, me llamaba la atención muchísimo este pasaje que lo estaba estudiando esta semana acerca de Jesús, como él oraba al Padre, decía: Padre, ninguna de las ovejas o de los que tú me diste se perdió. Es decir, él es el que cumple a cabalidad la protección y el que lleva a cabo el crecimiento en cada una de las personas. Él es la cabeza, él es el pastor que cuida sus ovejas y él es el que es responsable de salvar, de proteger, de traer al redil aquellas ovejas descarriadas. Así que aquí me dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, que es Cristo, por su sacrificio, por su redención, Él la va a terminar. Amén. Porque Él no deja nada empezado. Y permítame un momento más. Dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús regrese. ¿Sabías que Cristo regresa pronto por su iglesia? Amén. Así que debemos prepararnos y mantenernos alerta a la voz de Dios. Y esto también me ministraba el Señor porque estaba estudiando el Evangelio de Juan y me decía de que sus ovejas oyen su voz y ellas le siguen. Entonces, si estás escuchando la voz de Dios, de Jesús en este momento, ten presente que Él te está hablando y Él te dice: yo estoy contigo y te estoy ayudando a llevar a cabo la buena obra, pero también Dios te dice: pon de tu parte, haz lo que tienes que hacer para continuar creciendo y para prepararte para el día de mi venida. Amén. Fíjate, José, que aquí, como dijo la pastora, las ovejas son de Dios. ¿Qué tú opinas de ciertos ministerios donde dicen mi iglesia, mis ovejas? Eso es algo que verdaderamente, bueno, trae atención a uno, ¿verdad? Porque uno tiene que reconocer que nada es de uno, todo es de Dios, ¿verdad? Amén. Él es el que comenzó la buena obra, como dio la pastora Yesenia, y todos estamos aquí de acuerdo. Él es que la comenzó. Nosotros simplemente somos obreros, ¿verdad? Somos servidores del Señor, somos los vasos de Él. No tenemos ningún control, no tenemos ninguna autoridad para estar sobre Dios, ¿verdad? Porque había un personaje en la Biblia que trató de tomar esa posición, y yo creo que todos ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Satanás, que quería ser Lucifer, que quería estar sobre Dios y quería ser la autoridad suprema, y nosotros no somos así. Nosotros somos personas humildes, personas que reconocemos que todo le pertenece a Dios. Las ovejas son de Él. Nosotros no tenemos que acorralarlos y como decir, no pueden colaborar con otras iglesias, no pueden hacer otras cosas, porque tenemos una tendencia de querer ser dueños de lo que le pertenece a Dios, y nosotros simplemente somos obreros y personas que ayudan a llevar a esas personas en el buen camino, ¿verdad? El que comenzó la buena obra la terminará con perfección hasta que Cristo venga. Él es el que tenemos que siempre poner el enfoque a todas las ovejas de Dios, que todo es de Él, para Él y para su gloria. Él no comparte su gloria ni con cada uno de nosotros que está en la cabina, y con ningún ministerio de los 5 ministerios. Él no la comparte con nadie. Sí, pastora. Quiero decir algo, que a veces somos muy buenos para apropiarnos de lo de Dios, ¿sí? Y es mi iglesia, son mis ovejas y no pueden ir a otra iglesia, y es que son mías. Sí, está bien que quieras tú mantenerlas en tu redil y cuidarlas, pero recordemos que el cuidado es brindar buen alimento, mantenerse al tanto de las situaciones de las ovejas, la pierna quebrada, la herida, la oveja que se fue y se salió del redil, buscarla, llamarla, preguntarle cómo está, no solo para apropiarnos de las ovejas que son mías, pero para, como dice en Ezequiel 34, para pisotear a las más débiles.
o para comernos su carne, para tomarnos su leche. No, el pastor está para cuidar, para levantar, para sanar a la pierniquebrada, para proteger, no simplemente para decir, es mi iglesia, son mis ovejas y nadie se mete con ellas. No, pues empiece a cuidarlas, a cumplir el trabajo que Dios le encomendó como buen pastor. Amén. Sí, porque hay una gran responsabilidad en nosotros como ministros de Dios. No es únicamente solo venir, sentarnos, hablar y ya. No, hay una gran responsabilidad. Porque si hay un nuevo convertido, nosotros lo tenemos que agarrar de la mano, sentarnos y mostrarle la palabra y empezarle a decir cómo él la puede empezar a leer, cómo se puede ir instruyendo para el crecimiento espiritual de él. Si es que nosotros realmente tenemos estamos plantados, mejor dicho, en el poder de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a otra persona a caminar con Dios si el ejemplo de un hogar son los padres? Los hijos van a hacer lo que ven de los padres. Amén. Y lo mismo es en la iglesia. Si usted no educa bien a sus ovejas, no les da la palabra adecuada, ellos no pueden crecer espiritualmente. Exactamente. Va a ser una institución con nombre donde solo la gente se queje todos los días. Ay, que me está pasando esto, que mi hijo aquí, que mi hija allá, que la vecina se la llevó a la fiesta y esto y que el otro, porque así estamos viendo hoy en día que está sucediendo. ¿Por qué? Por la falta de alimento espiritual que escasea en muchas iglesias. Las iglesias están dormidas. No se han dado cuenta a veces que ya la venida de Cristo está a la vuelta. Cada día más que despertamos nos vemos algo diferente, oímos algo que está sucediendo. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y nos damos cuenta que ahí está escrito todo eso, y todavía leemos un poquito más donde dice, y todavía dice, son principios de dolores de parto. Entonces quiere decir que si nosotros no le damos el alimento adecuado a las ovejas, no van a poder soportar lo que viene. Amén. Amén. Y le queremos invitar a todo aquel que está escuchándonos en esta mañana, que si él quiere dar un testimonio o hacer preguntas, que siéntase libre en llamar al número 877-711-5611. El número es 877-711-5611. Y haga usted su pregunta de lo que usted quiera. Y aquí hay personas que el Señor las tiene aquí porque le ha dado conocimiento y sabiduría cómo contestarle a usted a la luz de la palabra. Nosotros estamos aquí hablando lo que realmente el Señor nos instruye a través de su palabra. Nosotros no hemos visto películas, no hemos escuchado videos, no hemos escuchado audios. Estamos leyendo la verdadera palabra de Dios. Ni pegamos de Google nada. Aquí exactamente está escuchando usted palabra de Dios. Ese es uno de los beneficios que usted tiene, que tiene un estudio bíblico en su casa, sin necesidad de moverse, y está recibiendo palabra de Dios. Palabra de vida. Aquí realmente este es el maná del cielo, que aún lo recibe, pero no de complaint tampoco, no se queje. Porque usted tiene que hacer su parte, usted tiene que meditar lo que escucha. Porque le estamos dando los versículos y usted puede abrir su Biblia o abrir su teléfono, su tableta y leer usted mismo con nosotros que estamos hablando la verdadera palabra de Dios. Este es un maná del cielo que le estamos dando. Alimento sólido. Y no hay costo alguno. Así es de que no se preocupe que usted está endeudado no con nosotros, sino con el Señor Jesucristo porque tiene que hacer su parte. Y vamos a seguir en
en segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer 3 versículos y los vamos a ir desglosando uno por uno. El versículo 4, 5 y 6. Segunda de Pedro 1, 4, 5 y 6. Anótelo. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Amén, pastora. Acá el versículo 6 dice, leamos el 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Habla aquí el apóstol Pedro acerca de las promesas que Dios entrega. Y estas promesas son excelentes, son grandes, son preciosas, que debemos nosotros atesorarlas en el corazón. Si yo atesoro cada promesa que Dios me da a mí, esa promesa me va a hacer caminar bajo la confianza que yo debo mantener en Dios. Para yo poder recibir las promesas de Dios, las excelentes y grandes promesas que Dios me da, yo debo unirlas con la confianza de que lo que Él dijo, Él lo cumplirá, porque Él no miente. Todo lo que Él dice lo hace. Entonces esas promesas se atesoran en mi corazón de tal forma que para que yo las pueda ver, debo avanzar con la confianza en Él, la mirada en Cristo, la mirada en Dios. Y de esa manera yo participo de la naturaleza divina de Dios. Mire lo que dice aquí, para que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Mire lo que hacen las promesas. Las promesas yo las escucho, las atesoro en mi corazón. Ok, me las dijo Dios. Yo las tengo aquí guardaditas. Creo que lo que Él dijo lo hará. Y para yo poder verlas, tengo que caminar, avanzar en la confianza que yo tengo en Él. La fe es lo que el carril que me va direccionando, como las rueditas de un carro. Esa fe es la que me hace ir caminando, avanzando, avanzando. Y a medida que yo avanzo, que dice aquí, participo de la naturaleza divina. Mira qué extraordinario. Esas promesas que Dios me da por amor a mí me hacen que yo tenga esa misma naturaleza de Dios, y lo que me permite escapar ¿de qué? De esta corrupción del mundo, porque yo ya no me rijo por lo del mundo, por el sistema mundano, pecaminoso. Yo ya me rijo por las promesas de Dios, que me hacen tener la naturaleza de Cristo, me hacen tener esa libertad espiritual, que yo ya no camino regida por el pecado, por la idolatría, yo ya no me rijo por la inmoralidad sexual, yo ya no me rijo por las banalidades, sino que me rijo por la naturaleza divina, y las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y esto me hace crecer en el conocimiento de Dios y me hace adquirir ¿qué? Dominio propio, perseverancia y sometimiento a Dios. Este pasaje es impactante. Aquí hay mucha riqueza espiritual. Amén. En Maggie, Efesios 4, 14 y 15, José tiene mucha revelación acerca de estos versículos. El pastor José. Léalo, hermano. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así creceremos
en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mira qué cosa tan hermosa. Algo que dije del versículo anterior que a mí me hace tanta alegría es que el crecimiento trae que todas las cosas que dice Dios como natural para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya empieza uno, cuando uno empieza a crecer espiritualmente, a conocer la palabra del Señor, y ya estamos desechando todas las mentiras, las fortalezas están cayendo, podemos ver las cosas con las ópticas espirituales del Espíritu Santo, pues ahora nosotros caminamos en una verdad que queremos estar en. O sea, el deseo ahora de dejar la naturaleza humana y queremos la naturaleza divina de Dios. Queremos que eso sea normal, que nos levantemos en la mañana sin un deseo en la carne de pecar, de mentir, de tener, como hemos hablado, deseos inmorales o rebelarnos contra Dios. A lo contrario, esa naturaleza quiere que nos acerquemos más a Él, que nos enamoremos más de Él, que le demos agradecimiento por lo que Él es en nuestra vida, por el amor profundo, ancho, alto, que hemos hablado en este programa de hoy, que podamos poner en perspectiva el eterno amor del Padre hacia nosotros, y que sí valemos algo, y que podemos tener la cabeza en alto, que somos hijos de Dios. No tenemos que avergonzarnos de no querer participar en las cosas de este mundo. No queremos ser idólatras, no queremos ser brujos, hechiceros, santeros, no queremos ser personas que rebelan contra la verdad de Dios, pero a lo contrario, queremos que esa verdad nos vaya dando corrección, que queremos que nos fortalezca y que nuestra fe vaya engrandeciendo, para que nuestra fe también engrandezca, para poder ver las cosas de Dios, los milagros, las cosas que todos quieren cuando le sirven a Dios. Queremos ver transformación, queremos ver milagros, sanidades, pero nos toca crecer, nos toca madurar, nos toca aceptar esta verdad, y que esta verdad debe de ser parte de nuestro diario vivir, que no hay nada más. Cuando yo decidí de morir a este mundo y le di mi vida a Jesucristo, ya no vivo yo, como dice Pablo, yo no vivo en este mundo para complacer mis deseos, yo vivo para complacer al Padre. Esta es mi naturaleza de mi diario vivir. Y si cometo errores, por supuesto, pero siempre vivo en arrepentimiento, pastores. Si hago un error, la Biblia está ahí para alinearme de nuevo, para levantarme, para fortalecerme, para mantenerme en ese camino estrecho que nadie quiere ir, pero es el que nos va a llevar a la eternidad, ¿verdad? Pelear la buena batalla, seguir para adelante. Eso es lo que el Señor me ha puesto sobre ese versículo tan hermoso, que nosotros debemos de reconocer que Cristo es la cabeza, Él es todo, lo que Él dice es la verdad, sus promesas están listas para desarrollarse en nuestra vida. Simplemente lo que Él quiere es que tengamos conocimiento de su palabra, para que las promesas de Dios puedan manifestarse. Amén. Maggie, en Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 y 10. Yo lo tengo, dice Pues tú, aquí, dile, hermana. Efesios 2, 8. 2, 8, 9 y 10. Bueno, tengo el 8. Sí, Ok, yo también. está bien, Yo está bien. también tengo Dios 8 los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pastor. Dios nos dice que la salvación no es por obras, no es por cumplir las leyes, no es por hacer sacrificios, no es por rezar a Peranito, a Sultanito, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Guadalupe. Espérate, pastor, usted me está diciendo a mí que por ser buena persona eso no es suficiente. Oh, no, ni por hacer caridades tampoco. Ay, de Estás verdad. entonces... ¿qué? Excluido. Ay, ¿cómo te parece? Yo pensé que ese era. No, ni por dar limosna a los pobres, ni por darle mercados a los pobres, ni por llevar comida a África, ni por rezarle a ¿cómo se llama? Se me olvidó. Padre Nuestro. El rosario. El rosario. Padre El Nuestro es rosario. Bueno. Nada de ello. Lo único que nos da la salvación y que lo hizo todo Cristo es su sacrificio. Dice que nosotros somos salvos por gracia cuando creímos. Aquí lo único que necesitamos sí es creer en Jesucristo. Confiar en que Él entregó su vida por todo el mundo, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Si yo creo en esto, soy salvo.
porque esa creencia que yo tengo realmente genuina desde mi corazón es lo que me va a dar la salvación. Solamente es creer en el sacrificio, porque Él me dio un regalo. Es como cuando yo le entrego un regalo a la pastora Maggie. Yo le digo, mira, aquí tengo un presente, te lo quiero obsequiar porque te amo, porque quiero darte este regalo. Y si ella lo recibe, pues es de ella y lo va a disfrutar. Asimismo la salvación. Si Jesús te dice, te entregué mi vida, te amo, tú eres valioso para mí, recíbelo. Cuando tú lo aceptas, vas a poder destapar ese valioso regalo que es la gracia, la salvación, la santificación y la vida eterna, y vas a vivir una nueva naturaleza divina, como leíamos en el pasaje anterior. Amén. Y otra cosa que me tiene impresionado a mí es esto, que fíjese pues, cuando hablamos de la gracia de Dios, a veces yo creo que la gente se preguntará, ¿pero qué es la gracia? Uh-huh. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Quiere decir que nosotros la salvación no la merecíamos. Porque así tan malos seríamos que aquí el apóstol Pablo dice que es por gracia para haber sido salvos, por gracia, por la infinita misericordia, ¿ok? Y el gran amor de Dios hacia nosotros. Quiere decir que aún nosotros siendo malos, sí, así es, nos dio por gracia, por la infinita misericordia, todavía la oportunidad de ser salvos. Cuando nosotros creíamos que ya no valíamos nada, que todo íbamos para otro camino donde no tiene nada que ver con la salvación, Jesucristo dijo, no, yo los crié, yo los formé y ahora yo por gracia van a ser salvos. Eso es algo maravilloso. sí, sí. Y en el libro de Colosenses, leen el libro de Colosenses capítulo 1 también. Versículos 8, 9 y 10 dice, también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu Santo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar y hacer especial petición por vosotros, pidiendo que seáis llenos del conocimiento pleno, profundo y claro de su voluntad en todo, sabiduría espiritual, en una visión integral de los caminos y propósitos de Dios, y en la comprensión y discernimiento de las cosas espirituales, para que podáis caminar, vivir y comportaros de una manera digna del Señor, agradándole plenamente y deseando agradarle en todas las cosas, dando fruto en toda buena obra y creciendo y aumentando constantemente en y por el conocimiento de Dios, con una visión, un conocimiento y un reconocimiento más plenos, profundos y claros. Pastora, fíjese que prácticamente, si nosotros, ¿cómo? Explíquele aquí en estos versículos al que nos está escuchando que cómo usted puede crecer espiritualmente si no tiene conocimiento. Explíquele. Es importante el conocimiento. Yo no puedo crecer en Cristo ni en mi vida espiritual sin el conocimiento. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces para ello dejó Dios el manual de instrucción que es la Biblia. 66 libros de las Sagradas Escrituras me hablan de principio a fin de quién es Dios, de quién es Cristo. Es más, desde Génesis se está revelando Cristo. Uh-huh. Toda la Biblia habla de Cristo. El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Se manifiesta de tres maneras. El Hijo vino a salvarnos y el Espíritu Santo es el Consolador que está con nosotros, pero que siempre ha estado. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. Ahora, aquí me dice que yo para crecer necesito, aquí dice el versículo, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Es decir, una persona que está a cargo de otras
como pastor, como mentor, como líder o como un guía espiritual, esa persona debe orar para que los demás crezcan en el pleno conocimiento de Dios. Entonces es fundamental que yo realmente me apersone y que como buen obrero también sienta esa compasión y ese deseo de que mis discípulos, de aquellas personas a las que yo estoy mentoreando, crezcan. ¿Cómo van a crecer si yo no les doy el alimento? Ellos no van a crecer por mis fábulas. Ellos no van a crecer por las historietas que les cuente, porque venga y les cuente mi vida, mis experiencias. No, está bien que uno comparta algo de lo que ha vivido de Dios, pero yo sí pienso que una persona que realmente tiene el anhelo de que otro crezca es orando por ella, clamándole a Dios, como dice aquí, dice, o no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. La oración que nosotros debemos hacer es que las personas crezcan. De hecho, yo lo hago continuamente con mis 2 hijos. Señor, yo te pido que mis hijos nazcan de nuevo, que tengan un encuentro real y personal contigo, que ellos te conozcan, Señor. Pero no solo se va a quedar ahí en mi oración. Claro, Dios hace la buena obra. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero también de mí depende de que a mis hijos, y hablo de mis hijos pues porque yo soy pastora primeramente de ellos, también pastoreamos otras personas, pero hablo de ellos porque son pequeños, son bebés. Y de tal forma, dice aquí, que yo debo llevarlos a la escritura, a la palabra de Dios, y de la manera en que Dios me ha capacitado para enseñar a otros, pues les doy de lo que Dios me ha enseñado a mí. Les digo, esto es así, esto es asá, esto es lo que significa, esto es lo que no significa. Y dice que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo que necesitamos que nuestro entendimiento entenebrecido pues se quebrante. Que traiga a la luz el Señor la revelación de su palabra, de pleno entendimiento de su palabra, de su voluntad. La voluntad de Dios es lo que debe regir al pueblo de Dios, no las agendas que se planifican allí en la sala de juntas sin la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ustedes han visto que hay iglesias donde los que mandan son los ancianos, el comité, Ajá, sí. y no el pastor, el que está allí, que Dios llamó, y el pastor es el ángel de la iglesia, y no le dirige el pastor Dios en comunión con el pastor para guiar al pueblo, sino que son el comité, la sala de juntas, y que dice el uno, y que todo por votación. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? Amén. ¿Y dónde estamos oyendo al Espíritu Santo para llevar a cabo? Es su voluntad, Amén. no la voluntad de mi agenda, no la voluntad de las actividades, Pastor Joe. No, estoy totalmente de acuerdo. Algo que nos hemos dedicado, el ministerio que Dios nos entregó, ese regalo, es de asegurar que las ovejas de Dios tengan el conocimiento, el fundamento bíblico para poder ejercer, para poder ensanchar sus alas, para que puedan crecer y ser mejor que uno. Porque Pablo dijo, él se deleitaba en enseñarle a los demás que sean mejor que él. Y ese es algo que todos aquí que están en la cabina deseamos. Todos los pastores que estamos aquí deseamos que tú conozcas la verdad para que seas libre, puedas volar y puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer con excelencia, con un buen fundamento, que tenga unción, poder del Espíritu Santo y su perfecta voluntad. Que esté ubicado donde Dios quiere ubicarte, y esa es la meta, ¿verdad? Esa es la razón por que Dios nos puso en esta tierra como líderes, como maestros, como pastores, para que las personas puedan tener la palabra de Dios, sus promesas, y ser lo que Dios lo envió a hacer. Con excelencia, pastor. Amén. Eso es como yo me mantengo induciendo a los muchachos que estudian, que llegan a pedir estudio conmigo, que les ayude en el asunto de la palabra. Yo les digo que yo los estoy encaminando. Mira, les digo, ahorita ustedes llegaron a sentarse a un nido de águilas.
Amén. ¿Cómo es lo Sí. mira, esa característica, a mí a veces digo yo, pero ¿cómo Dios es tan grande y la sabiduría que le pone hasta en las aves? El águila, ¿qué es lo que hace? Forma su nido, pone sus huevos, revientan sus hijos, los alimenta. Y después de que los tiene bien alimentados, ella misma los empuja Sí. para que empiecen a volar y no se mantengan estancados en el nido. Ajá. Eso realmente yo he estado viendo del águila. Y entonces nosotros como mentores o maestros, enseñándole la palabra a aquel que necesita escuchar, porque hay personas que están por muchos años sentadas y todavía ni siquiera le han mencionado cómo trabaja el índice de la Biblia, No cómo saben el buscar. ABC, como decía Nada, la Escritura. en absoluto. Entonces, cuando ellos comienzan a ver la enseñanza y estar leyendo, y el Espíritu Santo los va agarrando y los va moldeando y todo, ellos dicen, wow, dice, gracias a usted, porque fíjese que yo en 14 años no aprendí nada. Wow. En 14 años estar sentado allí, solo viendo que hablaban de esto, del otro, y no había nada. Pastor, y más peligroso es, y como te digo, esto es algo que tenemos que traer a la luz porque la Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad dentro de la iglesia para sacar y a señalar lo que está mal. Y vemos muchas personas que están sirviendo en las iglesias que tienen también títulos de profeta, de maestro, de apóstol, de pastor, pero no tienen ningún fundamento bíblico, no tienen formación, no tienen discipulado, como usted dice, nunca se sentó en el nido de águilas, pero están operando, entre comillas, en lo espiritual, sin tener el conocimiento de lo que dice Dios y de las reglas espirituales, ¿verdad? Del conocimiento de lo que tenemos que hacer. Y eso es algo muy peligroso. Vemos mucha gente operando en iglesias sin tenerlo. Y nunca se le trae esas enseñanzas, nunca se le enfoca. Y eso es tener un ministerio peligroso. Sí, de hecho acá la escritura en Efesios 4, del 14 al 15, que ya lo leímos, dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Parecen verdad, pero son mentiras hábiles. Tienen esa capacidad de encubrirse, se ponen una máscara y tienen quizá esa capacidad de controlar la mente de las personas en diferentes lugares para que ellas hagan lo que ellos dicen y a todo le dicen amén, sin saber si está en la Biblia. Si realmente viene de Dios o es una doctrina de demonios que se ha infiltrado y las personas dicen, está bien, amén, y declaro y decreto, y que todo esto está bien. No, hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadosos. Y como decía mi esposo Joe, necesitamos nosotros ser responsables porque somos administradores de la gracia de Dios. Y a nosotros se nos ha conferido esa autoridad de administrar. Y además dice la Escritura, el espiritual juzga lo espiritual. Y lo falso lo tenemos que erradicar porque es que Dios necesita que su pueblo se prepare para su venida y para llevar a cabo las buenas nuevas del Evangelio, la gran comisión antes de la venida de Cristo. Y pastor, brevemente, algo que me tiene un poquito temoroso también, que las personas que practican ese tipo de ministerio y tienen ese tipo de iglesia donde no hay ningún fundamento o formación con la Biblia, recuerda que la Biblia dice que todos los sacerdotes, o sea, todos los que Dios llamó para cuidar sus ovejas, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Amén. Vamos a tener que darle cuenta a Dios de cómo nosotros le enseñamos o no le enseñamos la palabra de Dios, en qué dirección llevamos las ovejas de Dios. Ese es algo que para mí es algo que me pone un temor en mi corazón. Cada vez que yo voy a hablar, cada vez que yo me invitan a predicar o yo voy a predicar a la iglesia o las ovejas, yo tengo que tener ese temor de lo que yo voy a decir que tiene que ver de Dios. Que sea el Espíritu Santo que hable y no sea mi emoción o mi propia humanidad.
Excelente el espacio, Pastor José García. Antes de que usted pues dé por culminado el programa, vamos a dar rápidamente las líneas telefónicas para que las personas que nos están escuchando o viendo a través de Facebook se comuniquen al 312-776-4811 o al 312-774-0724. Son las líneas telefónicas del Pastor José y la Pastora Maggi. Y también te puedes comunicar al 312-806-0638 del Ministerio Daily Life Ministries con el Pastor Joe o mi persona. Y si llamas de un país que está fuera de Estados Unidos, recuerda agregar a estos números el código internacional +1. También puedes escribirnos a través de WhatsApp o por mensaje de texto. Amén. Pues la hora se nos ha volado y yo le quiero pedir a aquel radioaudiente que está sentado ahí bien cómodo en su carro, en su casa, que si él en alguna razón esta palabra le ha tocado, levanta tu mano al cielo y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre. Señor, muchísimas gracias por permitirme ser parte de la familia espiritual. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a toda su audiencia. Les esperamos el próximo domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en los 1590 AM WCGO Radio. Un abrazo, hasta pronto. El próximo domingo desde las 12 del día y hasta la 1 de la tarde en una emisión más de su programa Jesucristo, la esperanza.